Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de nuestra clase. El tema del día de hoy va a ser el sistema financiero mexicano y vamos a seguir desarrollando el mismo tema que tocamos la sesión anterior. Pero antes de empezar la clase, vamos intentando recordar qué fue lo que vimos ya sobre el sistema financiero mexicano. ¿Alguien que nos ayude a recordar de qué fue la clase pasada? Venga, alguien que nos ayude a recordar en lo que espabilamos todos. ¿Qué es lo que estudia el sistema financiero mexicano? ¿No nos acordamos nada o todavía estamos dormidos? O las dos. Levante la mano el que todavía está dormido. Ok, muy bien. Entonces estamos todavía dormidos y la garganta todavía. Eh, ¿Cómo se vendía? muy bien. Le podemos bajar la manita. Bueno, entonces estamos muy dormidos todavía como para contestar preguntas. Yo le estaba diciendo, pero según yo había quitado el mío. Es que se escuchaba raro y te puse. A ver, cuéntame, ¿de qué platicamos la semana pasada del sistema financiero? Según yo era de los instrumentos de deuda. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Intermediarios, profe. También los intermediarios, ¿verdad? Empezábamos con eso, Sí. con la parte de los intermediarios. ¿Quiénes son nuestros Mercados financieros, ajá, también. Ajá, también vimos los mercados financieros. ¿Qué más vimos? ¿Quiénes son nuestros principales intermediarios financieros? Los bancos. Los bancos, muy bien. Y de ahí ya se desprendía entonces otros intermediarios financieros, ¿no? Y decíamos que los bancos son los principales intermediarios financieros, puesto que son los que hacen el link o la liga entre los usuarios, que somos todos nosotros, y tal cual el sistema financiero mexicano, ¿no? ¿Cuál es la base o cuál es el principal organismo sobre el que recae el sistema financiero mexicano? ¿En el Banco de México será? Muy bien, el Banco de México es el principal organismo o el Banco Central, ¿no? Lo podemos llamar Banco Central o Banco de México. Bien, y dentro del sistema financiero decíamos que podíamos encontrar diferentes tipos de mercados. ¿Recuerdan qué tipos de mercados podemos encontrar en el sistema financiero? Son tres. Mercado de deuda. Muy bien. Mercado de acciones y mercado cambiario. Excelente, ajá. Entonces sí vamos a tener dentro del mercado financiero, digo, dentro del sistema financiero mexicano, tres mercados con los que podíamos hacer transacciones o en los que podíamos hacer transacciones, ¿no? Dependiendo del tipo de instrumento. Y decíamos que había un mercado de deuda, un mercado accionario y un mercado cambiario, ¿no? Entonces decíamos que el mercado cambiario pues era muy sencillo, puesto que es donde se transaccionan las, las monedas, ¿no? El currency exchange, ¿no? Que es tal cual dólares cambiarlos a pesos, pesos cambiarlos a dólares, etcétera, ¿no? Y después teníamos el mercado accionario, que es prácticamente donde nosotros podemos comprar y vender acciones de otras empresas. Y decíamos que dependiendo del tipo de cotización el que ibas, de forma en la que íbamos a vender nuestras acciones, podía ser abierto al público, a que cualquier persona pudiera comprar nuestras acciones,
o cerrado, que sería solamente yo les ofrezco mis acciones a un grupo limitado de posibles compradores, ¿no? Yo voy solamente con mis amigos y les digo, oigan, voy a poner a la venta las acciones de mi empresa y voy con ustedes y les ofrezco esta posibilidad, ¿no? Y finalmente teníamos también el mercado de deuda, que alguien nos puede platicar de qué se trata el mercado de deuda, qué se negocia en el mercado de deuda, algún ejemplo del mercado de deuda. ¿De qué trata el mercado de deuda? ¿Nadie recuerda de qué trata el mercado de deuda? Para hacer proyectos de inversión. Ajá, nos sirve para hacer proyectos de inversión, de ahí podemos recaudar fondos para hacerlos, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento o de papeles se negocian en un mercado de deuda? Las tasas de interés, profe. Las tasas de interés las publica el Banco Central, sí, Los pero riesgos, los riesgos, ajá. ¿Qué tipo de papeles es el que se negocia? Títulos de deuda. Bien, títulos de deuda, ¿como cuál, por ejemplo? Pues no me acuerdo. Ok. Los títulos de deuda son como los pagarés, ¿no? Nosotros firmamos un pagaré y automáticamente estamos ejerciendo este tipo de mercados, ¿no? El mercado de deuda. Si yo me comprometo a pagarles a ustedes por medio de un pagaré, pues ya estamos hablando de que estamos haciendo transacciones de deuda, ¿no? Sin embargo, también el gobierno digamos que funciona como una empresa. Sin embargo, el gobierno no puede emitir acciones. ¿Por qué? Porque no se puede quedar, digamos, sin, o no puede tener otro dueño que no sea, digamos, el mismo gobierno, ¿no? Entonces, a la hora que sucede esto, el gobierno tiene que buscar otra manera de adquirir, pues, recursos para financiar ciertos proyectos. Y entonces lo hace por medio de los títulos de deuda. ¿Alguien recuerda el más común de los títulos de deuda del gobierno? ¿No? Veíamos uno muy famoso, muy, muy famoso, de 28 días. ¿No? ¿No lo recordamos? no, profe. Ok. Ah, caray. El CETE, ¿no? ¿Se acuerdan que Los CETES, claro. platicábamos de los títulos de deuda del gobierno y decíamos que el CETE era el más común de ellos? Y es importante también recordar que hay algunos títulos de deuda que se pagan a descuento y hay otros títulos de deuda que pagan cupones, ¿no? ¿Alguien recuerda la diferencia de estos, de los que de los que se cobran a descuento o se pagan a descuento y de aquellos que pagan cupones o a valor nominal? Esta es la parte difícil, ¿eh? ¿Qué es el valor nominal? Vamos a echarnos un pasito para atrás. ¿Qué es el valor nominal de un título o de un billete? Perdón, ¿puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo, por favor, Ariadna?
¿Alguien recuerda lo que es el valor facial o el valor nominal? Ok, nadie recuerda lo que es el valor facial o el valor nominal. El valor facial o el valor nominal es tal cual el valor que está impreso en el título de deuda, ¿sí? Vamos a decir que en el papel o en el pagaré que yo te estoy firmando, dice ahí que yo te voy a pagar 100 pesos, ¿ok? Lo que dice el papelito en su cara, ¿sí? Es el valor facial o el valor nominal. Es por lo que vale ese título, ¿ok? Ahora, a lo mejor ya con esto empezamos a recordar lo que es que un título de deuda se comercie a descuento. ¿Alguien recuerda lo que es a descuento? Que cotice a descuento. ¿No? Ok, aquí va de nuevo. Un título de deuda que cotiza a descuento significa que a pesar de que dice ahí en el valor facial o en el valor nominal 100 pesos, el día de hoy, en lugar de pagarte 100 pesos, perdón, o en lugar de, yo me voy a comprometer a esos 100 pesos, ¿ok? Pero en lugar de que tú me des los 100 pesos, tú me vas a dar 95 pesos, ¿ok? El día de hoy. Y en un mes, cuando este documento se venza, yo te voy a pagar no 95 pesos, sino los 100 pesos completos. ¿Ok? Eso es cuando un título de deuda se cotiza a descuento. Cuando un título de deuda se cotiza a valor nominal y paga cupones, significa que el día de hoy yo me comprometo contigo a pagarte esos 100 pesos y tú me vas a entregar 100 pesos. Sin embargo, al mes después, cuando se vence el papel, cuando se vence la obligación, yo te voy a pagar 100 pesos más los intereses generados, ¿ok? Que podrían ser 105 pesos o 120 pesos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre cuando un documento cotiza a descuento y cuando un documento cotiza a valor facial y paga cupones o paga intereses. ¿Quedó más o menos entendido? Sí, profe. Sí, esta vez quedó un poco mejor. Bueno, espero que que no se nos olvide, porque eso viene parte en el examen, ¿eh? No es un ejercicio como tal, pero como parte de pregunta teórica, viene en el examen. Entonces, hay que tener entendido el concepto de cuando un papel cotiza a descuento y cuando un papel cotiza a valor nominal, ¿sí? También recuerdo que nos fuimos ya muy rápido la sesión anterior para alcanzar a terminar el tema. Sin embargo, les voy a pedir que sí le den una revisada completa a la presentación pasada, a la parte 1, porque también en las diapositivas finales, de ahí seguramente que vendrán algunas preguntas, ¿no? Solamente vimos como ejemplo el CETE, pero hay diferentes también, hay otros más papeles comerciales que también son títulos de deuda del gobierno, ¿sí? Entonces, ahí viene una lista de los papeles comerciales, perdón, de los títulos de deuda de los que se hace llegar el gobierno, que es importante que le demos una repasada, puesto que también me parece que viene algo de eso en el examen, ¿sí? Entonces, den una repasada, por favor, a las últimas diapositivas del Sistema Financiero Mexicano, parte 1. Bien, vamos entonces ahora sí a comenzar la parte 2, ahora que ya nos recordamos de qué es esto del Sistema Financiero Mexicano, ¿okay? Vamos a entrar entonces ahora sí al mercado cambiario, ¿no? Y el mercado cambiario, pues es tal cual cuando el tipo de cambio del precio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresada en términos de la moneda nacional. Y este concepto ya lo habíamos expresado antes. En ese sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera o el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Pues, ¿qué es esto? ¿Cuántos pesos necesito yo para obtener un dólar? En este caso creo que está como en 20 pesos, vamos a suponer, redondeado. Yo necesito 20 pesos para obtener una unidad de dólar, ¿ok? ¿Y cuántos pesos recibiría yo
o cuántos dólares recibiría yo por un peso mexicano. ¿Okay? Tal vez pueda recibir 0.020, ¿no? O 0.20 dólares por cada peso mexicano, ¿no? Eso es el tipo de cambio. Y tal cual el mercado cambiario, pues es esto que le llamamos el Forex Exchange, ¿okay? O el mercado Forex, ¿no? También lo podemos llamar como mercado Forex. Los principales participantes del mercado cambiario son las instituciones financieras, tales como los bancos, las casas de cambio, las bolsas organizadoras de comercio o de valores. Un banco central también puede participar como comprador y vendedor de divisas a mayoreo. Los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional, ya que permiten la transferencia del poder de compra de una moneda a otra. Así, los agentes de un país pueden realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones. Los exportadores, importadores, turistas nacionales en el exterior, turistas extranjeros en México, inversionistas y trabajadores mexicanos en el extranjero, entre otros, recurren al mercado cambiario, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del mercado cambiario? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, que nosotros decíamos que el Banco de México o el Banco Central tenía una reserva? ¿Para qué nos servían esas reservas internacionales? ¿Para qué nos servían nuestras Mm, reservas internacionales? ¿Alguien se acuerda? No eran para poder sostener el país, pues si se va a la quiebra. Algo así, ¿verdad? Era como para sostener el país por si se va a la quiebra. ¿Y cómo se puede ir a la quiebra? Dentro de la balanza comercial existe una cuenta que se llama pues reservas internacionales, ¿no? Y otra de las cuentas que de la balanza comercial, pues ¿cuáles eran? ¿Recuerdan más o menos los tipos de negocio que hacíamos? No, profe. ¿No? Ok. La balanza comercial se conforma pues de varias cuentas, ¿no? Y una de las cuentas principales pues eran las reservas internacionales, ¿ok? Las reservas internacionales, como su compañera nos dice, pues son para, digamos, solventar las deudas que tiene nuestro país, ¿no? ¿Cómo es que un país adquiere deudas? Pues cuando compra, ¿sí? Compra a los demás países o al resto del mundo más de lo que está exportando o más de lo que está vendiendo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación así, entonces nosotros nos quedamos como deudores con el resto del mundo y nuestras reservas internacionales sirven para equilibrar prácticamente la balanza, ¿ok? Si yo les debo mucho o les debo más a los países de lo que ellos me deben, las reservas internacionales fungen como, digamos, colchón para poder pagar en caso de que el mismo flujo de operaciones no me lo dé, ¿okay? Ahora, las reservas internacionales, ¿alguien recuerda cómo están conformadas o qué es lo que hay en las reservas internacionales? ¿Cómo se conforman las reservas internacionales? ¿Cómo se imaginan ustedes que el Banco Central tiene las reservas internacionales? Pues son gracias a las monedas extranjeras, ¿no, profe? Exactamente. Una buena parte es gracias a las monedas extranjeras, ¿no? Y como vamos a poner en nuestro caso, el dólar, ¿no? Seguramente que ¿cómo se dice? El Banco de México, el Banco Central, yo me lo imagino así, ¿no? Para mí es más fácil imaginármelo así. El Banco Central seguramente que debe tener como una caja fuerte enorme, ¿no? Como la de las cajas fuertes estas de Harry Potter, un sótano, ¿no? Con cerros y cerros de billetes de dólares, ¿no? Y cerros de monedas de oro y cerros de monedas de plata, ¿no? Y eso son prácticamente las reservas internacionales.
¿sí? Una de las características que ya habíamos visto sobre las reservas internacionales es que tenían que ser fácilmente convertibles. Por eso digo que debe tener cerros y cerros de billetes y cerros de monedas de oro y de plata, porque tienen que ser fácilmente líquidas. O sea, si por alguna razón necesita el dinero rápido, pues nada más baja y agarra un puño de billetes y lo suelta o paga, ¿no? Paga con eso. Entonces, las reservas internacionales yo me las imagino así, como que están dentro de una caja fuerte enorme, ¿no? De una bóveda, y ahí están los cerros y cerros de billetes y monedas, ¿no? Ahora, ¿por qué debe de ser en monedas extranjeras o por qué decimos que es en moneda extranjera? Porque la moneda extranjera para nosotros, como México, como país México, nuestra moneda no es tan fuerte frente a otras monedas, ¿no? Entonces, para que pueda ser realmente, pues, una buena reserva o una buena alcancía, pues tiene que ser en una moneda que sea más fuerte a la del país, ¿no? En este caso, o para nuestro caso, pues va a ser el dólar, o puede ser el euro también, ¿no? Entonces, las monedas extranjeras funcionan también, o el mercado cambiario funciona también como parte de nuestras reservas internacionales, ¿no? Para eso nos va a servir. En el mercado cambiario mexicano, el mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de las operaciones se realizan en el mercado peso dólar, ya que la actividad en los mercados con otras divisas pues es muy baja, ¿no? No podemos decir que el tipo de cambio o no vamos a ver si nosotros vamos a Cancún o a Vallarta o a Los Cabos, cualquier centro turístico, generalmente vemos los precios también en dólares, ¿no? Es muy raro, o nunca hemos visto, bueno, yo nunca he visto, que diga, un drink te cuesta, no sé, 100 rupias o 1000 rupias, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Pero sí hemos visto, pues, que vas a algún restaurante en estos centros turísticos y dices, bueno, un drink, una cerveza te cuesta $3, ¿no? O $4, $5, no sé. Entonces es muy difícil que nosotros veamos otra divisa que esté en juego. Este mercado está descentralizado y se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en cualquier mercado del mundo donde se ofrezca el cambio. El mercado cambiario mexicano opera las 24 horas del día. Todas las operaciones a mayoreo se realizan de manera electrónica, ¿sí? Entonces, todas las operaciones a mayoreo prácticamente ya no tenemos que ir a una casa de cambio a realizar ese tipo de operaciones. Las hacemos totalmente en línea. Sin embargo, si yo quiero un par de dólares para irme de shopping a San Diego, pues sí puedo o sí voy a una casa de cambio y le digo, oye, pues me puedes cambiar estos 10,000 pesos en dólares y ya me darán, no sé, dependiendo de cuánto esté el tipo de cambio, y con ese dinero ya me voy pues de shopping, ¿no? Sin embargo, los bancos también hacen este tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque necesitan también ellos tener dólares por si yo voy a ventanilla y requiero de dólares, ¿no? Bien. Dice acá, los bancos comerciales y las casas de cambio son los intermediarios más importantes en el mercado cambiario en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues van a fungir como intermediarios o son los que nos van a proveer a nosotros de nuestra necesidad de este papel o del billete verde, ¿no? Las casas de cambio también operan el mercado interbancario junto con las centrales de cambios de los bancos comerciales y pueden comprar y vender dólares por su cuenta propia o en nombre de grandes empresas e inversionistas. Asimismo, pueden realizar operaciones al menudeo como transferencias y pagos de remesa. O sea, las casas de cambio pues pueden realizar múltiples operaciones, desde operaciones con nosotros hasta operaciones en nombre de alguna otra institución o de alguna otra empresa, ¿no? Ariadna, coméntanos. Profe, yo había escuchado que también, no sé, el país puede entrar en deuda o en quiebra si genera mucho dinero en efectivo. Exactamente. ¿Y por qué ¿Cómo puede ser estaría esto? eso? Ah, ok. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? Imagínate que vamos a volver al tema de La Casa de Papel. Y es que La Casa de Papel, además de que es una serie que es bastante emocionante, porque nos tiene así comiendo las uñas, pues resulta que La Casa de Papel toca un tema importante, que es la generación de dinero, ¿no? Entonces llegan estos chavos, toman pues la Casa de Papel o el Banco Central o el Banco de España
Y dicen, ahora sí nos vamos a forrar de lana, ¿no? Y empiezan a echar las máquinas a imprimir billetes y monedas. Tas, 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 tas. Y hacen tantos billetes como se les da la gana, ¿no? Resulta que el billete, como tal, es un pagaré, ¿ok? Un pagaré donde dice, yo, Banco de México, me comprometo con el tenedor de este billete, o sea, con quien quiera que tenga este billete, a pagarle 100 pesos en oro o en plata o en otra divisa, ¿ok? Y así suelta todos los billetes, ya sea de 100 pesos, de 200, de 500 y de 1000, ¿no? Que son los que actualmente tenemos en circulación. ¿Qué es lo que sucede? Para que el Banco de México pueda hacer eso, cada uno de esos billetes debe de tener ese valor en su bodegota o en su bóveda, ¿sí? Por eso les digo, seguramente que debe haber cerros y cerros de monedas de oro y de plata y cerros de divisas, ¿no? Entonces, cada uno de esos billetes son un pagaré que el Banco de México se compromete a respaldar con lo que hay en esa bodega. Por lo tanto, entre más billetes haya en circulación, más se divide la riqueza o más se divide todo lo que está dentro de esa bodega. Si yo tengo 2 barras de oro y emito 2 papeles, pues cada una de las barras puede soportar uno de esos papeles o uno de esos billetes. Sin embargo, si ahora yo lo subo a 4 billetes, pues cada una de esas barras de oro se tiene que dividir en 2, ¿sí? Para soportar esos 4 billetes. Lo mismo sucede con la moneda o con la impresión del billete. Si yo empiezo como México, como país, empiezo a imprimir billetes y monedas a lo loco, estoy automáticamente devaluando la moneda. ¿Por qué? Porque las reservas o los cerros de monedas de oro y de plata que tengo en mi bodega, cada vez van a tener que soportar más papeles o más pagarés, ¿sí? Por eso es que si un país empieza a imprimir a lo loco los billetes, su moneda automáticamente va a perder valor y se puede ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque se compromete con más billetes o se compromete a la circulación de más dinero del que puede soportar dentro de sus bodegas, ¿ok? Sin embargo, también, por otro lado, la moneda pues se va a apreciar o depreciar según sea, es como cualquier otro bien, ¿no? Se va a apreciar o depreciar dependiendo la oferta y la demanda. Si existen muchos billetes de mi moneda en el mercado, pues nadie los va a querer porque pues es muy fácil obtenerlos, ¿sí? Entonces automáticamente va a generar que pierda valor la moneda. Si tengo pocos billetes en circulación, a lo mejor el mercado me va a estar demandando, oye, yo quiero pesos. Sí, pues es que no hay. Bueno, pues te encaprichas y más quieres pesos, ¿no? Entonces tratas de buscarlos y la oferta de billetes mexicanos va a elevarse, ¿no? Sí, perdón, la demanda de billetes mexicanos va a elevarse y la oferta, como son muy pocos los billetes que tengo a la disposición del público, es muy poca, entonces va a generar mayor valor para la moneda, ¿ok? Por eso es que imprimir muchos billetes o más billetes a lo loco nos va a repercutir económicamente en el valor de nuestra moneda y por consiguiente en el endeudamiento del país, ¿ok? Por eso un país se puede ir a la quiebra si empieza a generar más billetes y monedas de los que tiene o de los que sus reservas internacionales puede soportar. Espero que más o menos haya quedado claro y no nos hayamos confundido más. No, sí quedó claro. Entonces eso pasó con el Bolívar en Venezuela. Ajá, O sea, se podría decir, ¿no? sí, mucho de eso. Ok, Mucho de eso, gracias, profe. mucho de eso y de que muchos inversionistas y de los que tenían dinero en el banco dijeron, esta situación se está haciendo insostenible, voy por mi dinero. Y fueron y tocaron la puerta del banco, ahí estoy como Lolita Yala, como que algo se me atoró. Entonces fueron muchos inversionistas y muchos tenedores, o sea, muchos cuentavientes a los bancos, trataron de retirar todo el dinero que tenían y entonces eso es lo que sucede, ¿no? Que ya no había dinero tampoco en circulación para poderles pagar a los demás. Entonces también los bancos se van a la quiebra porque a la hora de que todos vamos y reclamamos el dinero, ¿se acuerdan que la semana pasada platicábamos de eso? No me acuerdo si fue la semana pasada o un poquito antes, de que uno de los riesgos que tiene un banco es que todos los cuentavientes vayan al mismo tiempo y traten de retirar el dinero.
¿Por qué? Porque no hay dinero o no hay papel comercial suficiente, perdón, no hay papel, moneda suficiente para que todos tengamos el dinero que tenemos invertido en el banco, ¿no? Porque el banco lo pone a trabajar y lo pone a funcionar, y entonces en ese momento no tienen dinero suficiente para regresártelo a ti y a todos los cuentavientes. Entonces, ese es otro de los problemas que sucedió, ¿no? Que los bancos se van a la quiebra porque a la hora que vemos una situación política que no nos está gustando, nos podemos retirar, sí, pero podríamos dejar también, digamos, en la bancarrota a los bancos. Bien. Bueno, eso fue el mercado cambiario. Los derivados financieros del tipo de cambio. Existen dos principales derivados del tipo de cambio y es el forward y el futuro, ¿no? ¿Alguien ha escuchado sobre estos derivados, el forward y el futuro? No, profe. ¿No? No, profe. Bien, el forward y el futuro son unos documentos o unos derivados. Bueno, derivado porque se van a derivar del tipo de cambio, ¿ok? Y el forward y el futuro son unos contratos comerciales en los que vamos a pactar cuánto, nos vamos a echar un volado y vamos a jugárnosla y decir, yo creo que el tipo de cambio dentro de 3 años va a subir. O yo creo que el tipo de cambio dentro de 3 años va a bajar. Y entonces hoy, el día de hoy, nosotros firmamos un contrato apostándole a que va a subir o va a bajar. Y eso es tal cual un derivado, o un forward o un futuro, ¿ok? La diferencia entre cada uno de ellos, ahora los vamos a ver. Un forward de tipo de cambio es un contrato en el que se pacta la compraventa de una moneda, vamos a suponer que es el dólar, a un plazo futuro mayor a 48 horas. Y a un tipo de cambio fijo, ¿sí? Es decir, se compra o se vende la cantidad de divisas hoy, pero las mismas se recibirán o entregarán en la fecha futura y el tipo de cambio pactado para dicha fecha, ¿sí? Entonces, un forward es, vamos a hacer un contrato en el que dentro de una semana yo te voy a vender a ti $100 a un tipo de cambio de 25 pesos. Si tú crees que el dólar va a subir hasta 30 pesos, pues te va a convenir porque tú me lo vas a comprar en 25 pesos. Sin embargo, si crees que el tipo de cambio va a bajar, pues este contrato no te conviene, ¿sí? Entonces, un forward es tal cual un contrato en el que se fija la fecha en la que te voy a vender los dólares a un precio ya determinado, ¿sí? Tú le estás apostando a que el dólar suba y que suba mucho, entonces puedes crear un forward y decir, véndeme dentro de 3 años dólares en 25 pesos. ¿Por qué? Porque yo creo que en 3 años el dólar va a estar hasta en 50, ¿no? Y si yo te firmo ese contrato, yo me obligo a venderte a ti esa cantidad de dólares en 25 pesos. Y entonces, un forward o un futuro es tal cual hacer un contrato apostándole a que el precio de la divisa vaya a subir o a bajar, ¿ok? Y llegado el tiempo, tendremos que realizar esa operación. Ok. Son las 8:08. ¿Les parece si nos tomamos un pequeño descanso para ir por una taza de café o un agua, etcétera?